Un segundo. Eso es todo lo que se necesita para cambiar el curso de la historia o acabar con una vida en el peligroso mundo del hampa neoyorquino, donde la confianza es una moneda que nadie puede permitirse. Pero para Sienna, una camarera en apuros que intenta pasar desapercibida, ese segundo llegó con un aroma. No era el aroma del costoso aceite de trufa o del roble añejo, sino el picante e inconfundible aroma de las almendras amargas. No conocía al hombre del traje. No sabía que era el capo más temido de la ciudad. Solo sabía que, si daba ese sorbo, era hombre muerto. Esta es la historia de la noche en que el vino se tiñó de rojo y una camarera desencadenó una guerra. El aire del restaurante más exclusivo de la azotea del Calm Manhattan siempre olía a dinero. Era una mezcla específica de cuero importado, colonia fuerte y el olor metálico de las torres de marisco refrigeradas. Para Sienna Brooks, olía a un martes agotador. Se ajustó la cintura de sus pantalones negros, asegurándose de que su camisa blanca estuviera impecable. Llevaba 6 meses trabajando en Callum, manteniendo la cabeza gacha, las propinas altas y su historia oculta. No debería estar allí. Una chica con una licenciatura en química a medio terminar y un padre que cumplía una condena de 20 años en Rikers Island, no solía servir Pinot Noir a senadores y gestores de fondos de cobertura. La mesa 4 es tuya esta noche, Brooks, le susurró Henry, el jefe de sala, agarrándole el brazo con demasiada fuerza. Tenía el rostro pálido. No la cagues. Si te piden la luna, les encontrarás una escalera. Sienna miró hacia la mesa 4. Era el reservado privado del fondo, protegido por cortinas de terciopelo. ¿Quiénes son? Dante Cavallaro, Henry Hist y sus lugartenientes. Sienna sintió una gota fría de sudor resbalarle por la espalda. Todo el mundo en Nueva York conocía ese nombre. La familia mafiosa Cavallaro ya no solo controlaba los muelles. Controlaban las empresas constructoras, los sindicatos y la mitad de los inmuebles de Tribeca. Dante Cavallaro era la cabeza de la serpiente. «Yo me encargo», dijo, ocultando el temblor de su voz. Se acercó a la mesa con una imagen de agua. Había 5 hombres. 4 de ellos parecían matones metidos en trajes de Armani, con cuellos gruesos, nudillos llenos de cicatrices y ojos que escaneaban las salidas. Pero el hombre que presidía la mesa era diferente. Dante Cavallaro era más joven de lo que lo pintaban los tabloides. Quizá rondaba los 30 y pocos años. Llevaba un traje gris oscuro de 3 piezas que le quedaba como una armadura. Tenía el pelo oscuro, peinado hacia atrás, y los ojos del color del café frío, negros, intensos y totalmente indescifrables. No hablaba. Escuchaba al hombre a su derecha, un tipo corpulento con un bigote espeso llamado S. «El envío se ha retrasado, Dante. Te lo digo, los rusos están dando largas», decía S con voz grave y ronca. Dante levantó una mano. La mesa se quedó en silencio al instante. Levantó la vista y miró a Sienna a los ojos. «Agua», dijo. Su voz era suave, un barítono que vibraba en el aire. «Por supuesto, señor», dijo Sienna. Sirvió el agua con mano firme, a pesar de que su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Había crecido rodeada de hombres como estos, los amigos de su padre. Conocía las reglas. Ser invisible, ser rápida, no escuchar nada. Se retiró a la estación de servicio y observó desde la distancia. El sumiller, un hombre nervioso llamado Arthur, se acercaba con una botella de vino. Era un Roman Conti de 1945. Esa botella costaba más que toda la matrícula universitaria de Siena. Arthur descorchó la botella con manos temblorosas. Vertió una pequeña cantidad en la copa de Dante para la cata. Dante agitó el líquido de color rojo intenso. No lo probó inmediatamente. Lo sostuvo a contraluz, inspeccionando el color. «Por la nueva sociedad», dijo ese, levantando su propia copa, aunque aún no le habían servido. «Una vez que apruebes la añada, Dante». Sienna estaba de pie a 3 metros de distancia, colocando los cubiertos en una bandeja, cuando la corriente de aire del conducto del aire acondicionado cambió. Llevó el aroma de la botella de vino abierta hacia ella. Se quedó paralizada. Su nariz siempre había sido sensible. En realidad era una maldición. Podía oler la humedad en una pared antes de que apareciera el moho. Podía oler el ozono antes de una tormenta. Y debido a las aficiones de su padre en el laboratorio del sótano años atrás, conocía el olor de los productos químicos. El vino olía a uvas añejas, tierra de roble y algo más. Era un olor débil,
penetrante y dulzón como el mazapán, o las semillas de fruta trituradas, almendras amargas. La mente de Siena volvió rápidamente a sus libros de texto de química orgánica. Cianuro potásico. Cuando se disuelve en una solución ácida como el vino, libera gas cianuro de hidrógeno. El olor es característico, pero el 40% de la población no puede olerlo genéticamente. Dante Cavallaro podría ser uno de ese 40%. Arthur, el sumiller, dio un paso atrás e hizo una reverencia. Dante se llevó la copa a los labios. El tiempo pareció distorsionarse. Siena miró a ese. El hombre corpulento sudaba con la mirada fija en la garganta de Dante. No estaba mirando el vino, estaba esperando a que tragara. Si se equivocaba, la despedirían, la pondrían en la lista negra, o quizá algo peor. Si tenía razón y no hacía nada, un hombre moriría delante de ella. Dante, el criminal. Dante, el asesino. Dante, el hombre. La copa tocó su labio inferior. No respires. El grito se le escapó de la garganta antes de que pudiera detenerlo. Siena no pensó. Actuó. Corrió los 3 metros, ignorando las miradas de los demás comensales. Justo cuando Dante echó la cabeza hacia atrás, Siena se abalanzó sobre él. No agarró la copa, porque eso habría derramado el contenido sobre él. Agarró la base del tallo y lo golpeó con fuerza hacia un lado. La copa de cristal se hizo añicos contra la pared adyacente. El vino tinto oscuro salpicó como sangre el impoluto mantel blanco y la manga de la chaqueta beige de S. El silencio que siguió fue ensordecedor. En una fracción de segundo, se desenfundaron 3 pistolas. El sonido de los seguros al desactivarse resonó en la silenciosa habitación. Siena se encontró mirando el cañón de una Glock 19 que sostenía uno de los guardaespaldas. Se quedó paralizada, con el pecho agitado y la mano aún extendida. Dante no se había movido, no había pestañeado. Estaba sentado en su silla, con la mano aún levantada en forma de sostener una copa que ya no estaba allí. Giró lentamente la cabeza para mirarla. Su expresión no era de enfado, era aterradoramente tranquila. «Dame una razón», dijo Dante en voz baja, «por la que no debería dejar que mis hombres pintaran la pared con tu cerebro ahora mismo». «El vino», jadeó Siena, con las manos temblorosas mientras señalaba la mancha roja en el mantel. «No lo huelas profundamente, solo un poco. Disculpa». Ese se levantó, con el rostro morado de rabia. «Estás loca. Era una botella de $20,000. Está drogada, Dante. Mírale los ojos. Es una yonki. Siéntate, ese». Dante le ordenó sin mirarlo. Mantuvo la mirada fija en Siena. «Explícame». «Olía a almendras», susurró Siena. «Almendras amargas. No a roble, ni a fruta. A cianuro». La palabra quedó suspendida en el aire como la hoja de una guillotina. El rostro de ese pasó de morado a blanco pálido en una fracción de segundo. «Eso es una locura. Es una botella en mal estado. Está loca». Dante se levantó lentamente. Era más alto de lo que parecía sentado. Se cernía sobre la mesa. Cogió la botella de vino que aún estaba abierta sobre la mesa. «Sí», Dante dijo bajando una octava el tono de voz. «Tú elegiste esta botella. Insististe en el 1945. Quería celebrarlo, jefe», balbuceó Sal. «No sé de qué habla esta chica». Dante miró la botella y luego a Siena. «Eres químico. Lo estudié hace mucho tiempo». Dante tomó una servilleta, la mojó en el charco de vino derramado sobre la mesa y la sostuvo con cautela a la distancia de un brazo. Agitó el aire hacia su nariz, tal y como se enseña en los laboratorios de los institutos. Hizo una pausa. Miró a ese. «Qué curioso», dijo Dante, con voz desprovista de toda calidez. «No recuerdo que el 45 tuviera notas de mazapán». Ese fue a buscar su chaqueta. Fue un movimiento torpe. Antes de que ese pudiera siquiera agarrar el mango de su arma, el hombre a la izquierda de Dante, un gigante silencioso llamado Rocco, le clavó un cuchillo en la mano a Sal, inmovilizándola sobre la mesa de caoba. Ese gritó con un sonido agudo y espeluznante. El restaurante se sumió en el caos. Los comensales gritaban, las sillas se arrastraban. «Despejen la sala», ladró Dante. Sus hombres se movieron al instante, conduciendo a los aterrorizados clientes hacia las salidas. Siena se quedó clavada en el sitio, incapaz de apartar la mirada del cuchillo en la mano de ese. Dante rodeó la mesa. No miró a ese, se dirigió directamente hacia Siena. Estaba tan cerca que ella podía olerlo. Pólvora, sándalo y el leve aroma metálico de la adrenalina.
Él extendió la mano y ella se estremeció, cerrando los ojos, pero él no la golpeó. Le tomó la barbilla con la mano, con dedos ásperos, pero con un agarre sorprendentemente suave, obligándola a mirarlo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Sienna, susurró ella. Sienna Brooks. Bueno, Sienna Brooks, dijo Dante, acariciándole la mejilla con el pulgar. Acabas de salvarme la vida y al hacerlo, has arruinado la tuya. ¿Puedo irme?, tartamudeó ella. No diré nada, lo juro. Dante negó lentamente con la cabeza. Ese no trabajaba solo. El cianuro no es un arma de gánsteres. Es un profesional. Alguien quería que pareciera un ataque al corazón. Si sales de este edificio, estarás muerta en menos de una hora. ¿Qué? Las lágrimas le picaban en los ojos. Es solo quería que no murieras. Y ahora estamos unidos, dijo Dante. Se volvió hacia Rocco. Termina ese. Lo llevaremos al almacén y traeremos a la chica. No. Sienna retrocedió. No, por favor. Tengo que irme a casa. Mi gato. Olvídate del gato, dijo Dante, agarrándola de la muñeca. La empujó hacia la salida de la cocina mientras las sirenas comenzaban a sonar en la distancia. Ahora estás conmigo. Cuando salieron por la puerta de la cocina al frío callejón de Nueva York, Sienna se dio cuenta de la verdad de las palabras del narrador. El cristal se había roto, al igual que su vida. Ya no era camarera, era testigo, salvadora y un lastre. Era propiedad de la familia Cavallaro. Dante la empujó al asiento trasero de un todoterreno negro que les esperaba y se sentó a su lado. «Conduce», le dijo al conductor. Sienna se acurrucó contra la puerta, temblando. Dante la miró, con las luces de la calle parpadeando en sus rasgos afilados. «Deja de temblar, Sienna. Si quisiera matarte, no estarías respirando». «¿Por qué?», preguntó ella con voz entrecortada. «¿Por qué yo?». Dante sacó una pitillera plateada del bolsillo, aunque no encendió ningún cigarrillo. Simplemente la giró entre sus dedos. «¿Por qué?», dijo, mirando por la ventana la ciudad que pasaba. «Eres la única persona en esta ciudad que vio a un monstruo y decidió salvarlo. Necesito saber por qué». El silencio dentro del sub blindado era más pesado que el acero de las puertas. La ciudad de Nueva York se veía borrosa a través de las ventanas tintadas, con rayas de neón ámbar y blanco contra el asfalto mojado. Sienna se sentó presionada contra el panel de cuero de la puerta, con las rodillas ligeramente flexionadas, tratando de hacerse lo más pequeña posible. Dante Cavallaro se sentó al otro lado del asiento. No la miraba. Tecleaba rápidamente en un BlackBerry seguro, moviendo el pulgar con una precisión letal. Cada pocos segundos, las luces de la calle le iluminaban el rostro, resaltando su marcada mandíbula y la mancha de sangre de ese que había salpicado su puño blanco. «¿A dónde me llevas?», preguntó Sienna. Su voz sonaba frágil, extraña para sus propios oídos. Dante no levantó la vista. «A algún lugar donde los amigos de ese no puedan encontrarte, lo que descarta tu apartamento, tu trabajo y cualquier lugar donde hayas usado una tarjeta de crédito. Necesito llamar a mi padre», soltó de repente. Era mentira. No podía llamarlo. Estaba en una celda del bloque C de Rikers Island, pero necesitaba saber si Dante lo sabía. Dante dejó de escribir. Giró lentamente la cabeza y el cuero del asiento crujió. «¿Quién es tu padre, Sienna?». Ella dudó. La verdad era peligrosa, pero una mentira era fatal. Dante era un hombre que olía las mentiras como ella olía el cianuro. «Robert Brooks», susurró. Los ojos de Dante se entrecerraron y un destello de reconocimiento atravesó su fría mirada de obsidiana. Robert Brooks, el químico de Hell's Kitchen, el que cocinaba opioides sintéticos para la mafia irlandesa en los años 90. Sienna bajó la mirada hacia sus manos. Estaban temblando. Él no era un criminal, era un investigador que había sido utilizado por hombres malvados. Al igual que, se detuvo antes de decir, igual que tú, igual que yo. Dante terminó la frase por ella. Una oscura diversión se dibujó en la comisura de sus labios. «¿Crees que me han utilizado, Sienna? Yo soy la ventaja». Se inclinó hacia adelante, invadiendo su espacio personal. El aroma de su tabaco caro y su peligro puro llenó el coche. «Así que la camarera tiene pedigrí. Eso explica su olfato. Tu padre era un genio, aunque débil. Él te enseñó». «Me enseñó a prestar atención», dijo ella, encontrando una repentina chispa de rebeldía. «Me enseñó que las cosas que te matan suelen oler bien al principio».
Dante la miró fijamente durante un largo momento, evaluándola. Por primera vez, ella vio algo más que cálculo en sus ojos. Vio curiosidad. El jefe, el conductor, un hombre de cuello grueso llamado Vinny, interrumpió. Nos estamos acercando al bastión, el ático de la Torre Steinway. Ve al garaje subterráneo, ordenó Dante, recostándose. Y Vinny llamó al equipo de limpieza de Callum. Quiero que quemen ese mantel. Quiero que recojan los fragmentos de ese vaso. Si la policía encuentra un solo rastro de cianuro, los federales me estarán pisando los talones por la mañana. Entendido. El coche descendió a las entrañas de uno de los rascacielos más estrechos y altos de Manhattan. El garaje era una fortaleza de hormigón y cámaras de vigilancia. Cuando el coche se detuvo, Rocco abrió la puerta. Arriba, ordenó Dante, agarrando a Sienna por el codo para guiarla hacia afuera. No intentes huir. Los ascensores requieren un escáner biométrico. Quedarías atrapada en el vestíbulo hasta que mi equipo de seguridad decidiera si dispararte o arrestarte. Subieron en silencio en el ascensor hasta la planta 80. Cuando se abrieron las puertas, Sienna se quedó sin aliento. El ático era menos una casa y más un museo del poder moderno. Las paredes de cristal, desde el suelo hasta el techo, daban a toda la extensión de Central Park, un rectángulo oscuro en la brillante cuadrícula de la ciudad. El mobiliario era de un minimalismo italiano austero, cuero negro y mármol cromado. Era frío, hermoso, pero sin vida. Dante se dirigió directamente a la barra y sirvió 2 vasos de un líquido ámbar. No le preguntó qué quería. Volvió y le ofreció un vaso. Bourbon, Papy Van Winkle. Bébete. Te quitará los temblores. Sienna tomó el vaso, sus dedos rozaron los de él. Su piel estaba cálida. No estoy temblando. Estás vibrando, Sienna, dijo él en voz baja. Dio un sorbo a su copa, mirándola por encima del borde. Se fue mi capo durante 10 años. Sostuvo a mi sobrina en su bautizo. Si ha cambiado de bando, significa que alguien le ha ofrecido algo más importante que la lealtad, o que han amenazado algo que ama más que su propia vida. ¿Por qué me cuentas esto? Sienna dio un sorbo. El bourbon le quemó, pero le sentó bien al estómago. Porque tú eres la variable que no tuvieron en cuenta, dijo Dante, caminando hacia la ventana y mirando la ciudad que gobernaba. El asesino conocía el vino, conocía la añada, conocía el momento. Fue un golpe perfecto, pero no tuvo en cuenta a una camarera con un título en química orgánica y un padre condenado por delito grave. Se volvió hacia ella, con su silueta enmarcada por las luces de la ciudad. Tú me salvaste, Sienna. En mi mundo, eso crea una deuda, pero también crea un objetivo. Hasta que averigüe quién le dio esa botella a Toll, no eres una invitada aquí. Eres una prisionera por tu propia seguridad. Sienna sintió que la trampa se cerraba. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario, dijo Dante. Dejó su copa sobre la mesa. Rocco te acompañará a la suite de invitados. Allí hay ropa. Dúchate, quítate el olor del restaurante. Nos espera una larga noche. ¿Qué pasa esta noche?, preguntó, agarrando el vaso como si fuera un escudo. La cara de Dante se endureció. Esta noche descubriremos quién intentó matar al rey. Y tú, pequeña química, me ayudarás a analizar el veneno. La suite de invitados era más grande que todo el apartamento de Sienna en Queens. El baño estaba revestido de mármol blanco y la ducha tenía 6 chorros diferentes. Se quedó bajo el agua hirviendo durante 20 minutos, frotándose la piel hasta que se puso rosa, tratando de borrar el recuerdo del cuchillo atravesando la mano de ese. Cuando salió, encontró un conjunto de ropa sobre la cama. No era un uniforme, sino una blusa de seda y unos pantalones a medida. Eran caros, demasiado caros. Se vistió rápidamente y salió al salón principal. Las luces estaban atenuadas. Dante estaba sentado a una enorme mesa de comedor de cristal. Delante de él había un ordenador portátil, una elegante pistola negra y una pequeña bolsa de plástico sellada que contenía un fragmento irregular de la copa de vino que ella había roto. «Ven aquí», le dijo, sin levantar la vista del ordenador. Sienna se acercó con cautela. Olía a comida para llevar, tailandesa, albahaca y chile. «Siéntate, come», le indicó con un gesto hacia una caja de pad thai. «Rocco me ha dicho que no has comido nada desde que empezaste tu turno a las 4 suon». Sienna se sentó. Se dio cuenta de que estaba hambrienta. Dio un bocado mirándolo. «Has guardado la copa. Necesito saber la pureza». Dante dijo que Sal está indispuesto en este momento. «Mis hombres le están haciendo preguntas en el sótano.
Se está mostrando obstinado. No deja de gritar algo sobre el veneciano. ¿Te dice algo ese nombre? Siena detuvo un fideo que colgaba de su tenedor. ¿El veneciano? No. Suena como un hotel. Es una historia de fantasmas, murmuró Dante. Un viejo sicario de los años 70 que se supone que está muerto. Empujó la bolsa de plástico hacia ella. Mira los residuos en el vaso. Dijiste que olía a almendras amargas. Alta concentración. Siena se inclinó por su curiosidad científica, superando su miedo. Miró la mancha roja seca en el fragmento de cristal. El olor era potente, incluso a varios metros de distancia. Eso significa que la concentración era letal en cuestión de segundos. Si hubieras tragado aunque fuera un sorbo, el ácido clorhídrico de tu estómago habría reaccionado instantáneamente con las sales de cianuro. Fallo respiratorio en 1 minuto. Parada cardíaca en 3. Ella lo miró. No fue solo un golpe, Dante. Fue una ejecución. Querían que sufrieras, pero querían que fuera lo suficientemente rápido como para que no pudieras hablar. Dante apretó la mandíbula. Si no puedo hablar, no puedo nombrar a mi sucesor. La familia caerá en el caos. Guerra civil. La miró, buscando sus ojos con la mirada. Eres inteligente, demasiado inteligente para servir agua a gente como ese. Son cosas de la vida, dijo Siena a la defensiva. Mi padre fue a la cárcel, mi madre enfermó. El dinero de la matrícula se destinó a pagar las facturas médicas. La carrera de química está en suspenso. Ya no, dijo Dante. Metió la mano en el bolsillo y sacó un teléfono. No era suyo. Un teléfono desechable barato. Lo encontramos en Saúl. Dante dijo que tenía un número guardado y un mensaje de texto enviado 5 minutos antes de que me salvaras la vida. Deslizó el teléfono por la mesa de cristal. Siena miró la pantalla. El mensaje decía: el pájaro está en el nido, sirviendo el vino ahora. Pero fue el número lo que heló la sangre de Siena. No lo reconoció, pero el código de área no era de Nueva York. Era 9414 Westchester. Ese es el código de área de Sing Sing, susurró. O cerca. Riker es 718, la corrigió Dante. Pero las instalaciones de Valhalla son 914. ¿Por qué importa eso? ¿Por qué?, dijo Dante, bajando la voz hasta convertirla en un peligroso gruñido. Rastreamos la señal. El teléfono que recibió este mensaje estaba conectado a una torre situada justo al lado del centro penitenciario de Rikers Island. Siena sintió que la habitación daba vueltas. Mi padre está en Rikers. Lo sé, dijo Dante. Y eso crea una coincidencia muy interesante, ¿no? La hija del alquimista me salva. La señal va a la prisión donde está recluido el alquimista. ¿Crees que mi padre está involucrado? Siena se levantó, echando la silla hacia atrás. Eso es una locura. Lleva 6 meses en aislamiento. Odia a la mafia. Os odia a vosotros por lo que le hicisteis a nuestra familia. El odio es un poderoso motivador, dijo Dante con calma. No se levantó. Se limitó a observar su reacción. Siéntate, Siena. No, mi padre es un buen hombre que cometió un error. Los hombres buenos no existen, dijo Dante con rotundidad. Solo hay hombres con intereses. Quizá compró su libertad con mi vida. Quizá le prometieron dejarlo salir si les daba la fórmula de un veneno que no pudiera rastrearse. El cianuro es rastreable, pero no el sistema de administración, replicó Dante. ¿Cómo lo introdujeron en una botella sellada de 1945 sin romper el corcho? Para eso se necesita química, una aguja especializada y un disolvente que vuelva a sellar la cera. Esa es la firma del alquimista. Siena se quedó paralizada. Tenía razón. Su padre solía hablar de la integridad del recipiente, de cómo introducir compuestos en recipientes sellados sin romper el sello. Necesito hablar con él, dijo Siena con voz temblorosa. Déjame hablar con él. Puedo demostrar que él no lo hizo. No puedes hablar con él, dijo Dante. Se levantó y rodeó la mesa hasta situarse justo delante de ella. La dominaba con su altura, irradiando calor y amenaza. ¿Por qué no?, preguntó ella. Porque, dijo Dante, mirando su BlackBerry, que acababa de vibrar de nuevo. Mi contacto en Rikers me acaba de enviar un mensaje hace media hora, durante el caos en el restaurante. Ha habido un motín en el bloque C. Siena dejó de respirar. ¿Está herido? No está herido, Siena, Dante dijo, con expresión indescifrable. Se ha ido. Se ha ido como si estuviera muerto. Se ha ido como si se hubiera desvanecido. Robert Brooks ya no está en su celda. Hay un agujero en la pared de la enfermería,
y 2 guardias muertos. Tu padre se ha fugado, Siena, o alguien lo ha fugado. Dante se acercó, atrapándola contra el borde de la mesa. Colocó las manos sobre el cristal a ambos lados de su cintura. Así que ahora tengo que preguntártelo de nuevo y pensar muy detenidamente antes de responder. Dante susurró con la cara a pocos centímetros de la de ella. ¿Me salvaste porque querías o porque sabías que el plan había cambiado y necesitabas acercarte a mí? No lo sabía, lloró Siena, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Juro que no lo he visto en un año. Dante estudió su rostro. Observó las lágrimas, el pánico genuino en sus pupilas dilatadas. Levantó una mano y le secó una lágrima de la mejilla con el pulgar. El gesto era confusamente íntimo para un hombre que prácticamente la estaba acusando de traición. Te creo, dijo en voz baja, lo que hace que esto sea mucho peor. ¿Por qué? Porque si él escapó esta noche y el atentado ocurrió esta noche, están conectados. Alguien tiene a tu padre y han intentado matarme. Dante dio un paso atrás, sacó una pistola de la cintura y comprobó la recámara. Ponte los zapatos, Siena. ¿A dónde vamos? El refugio ya no es seguro. Si tienen a tu padre, saben de ti. Y si saben de ti... De repente, las luces del ático parpadearon y se apagaron. Todo el apartamento quedó sumido en la oscuridad. El zumbido electrónico del sistema domótico se apagó. ¡Agáchate!, rugió Dante. Derribó a Siena justo cuando la ventana de cristal que iba del suelo al techo se rompió hacia adentro. Una lluvia de balas atravesó la habitación, destrozando el sofá de cuero donde habían estado segundos antes, repeliendo las líneas que caían del techo. Unas figuras oscuras con equipo táctico se columpiaron a través de la ventana rota, recortadas contra las luces de la ciudad. Dante rodó, cubriendo el cuerpo de Siena con el suyo. Disparó 2 tiros en la oscuridad. ¡Pop, pop! Y una de las sombras cayó. ¡Arrástrate hasta la cocina!, gritó Dante por encima de los disparos. «Vete ahora». Siena se arrastró por el suelo, con los cristales cortándole las palmas de las manos. El olor a almendras amargas había desaparecido, sustituido por el olor a cordita y sangre. La guerra había comenzado y ella se encontraba en medio de la zona de combate. La cocina del ático era un elegante pasillo de acero inoxidable de la muerte. Las balas rebotaban en las encimeras de mármol, haciendo volar fragmentos de piedra como metralla. El ruido era ensordecedor, una sinfonía caótica de cristales rotos y disparos automáticos. Dante mantuvo una mano firmemente sobre la nuca de Siena, manteniéndola agachada. Estaban acurrucados detrás de un enorme frigorífico industrial. Su respiración era constante, rítmica, en marcado contraste con la de Siena, que jadeaba con respiraciones cortas y aterrorizadas. «¡Rocco!», gritó Dante por el auricular. «¡Situación! Son demasiados, jefe». La voz de Rocco crepitaba, sonaba tensa. «Han bajado desde el tejado, han reventado las puertas de la terraza. Estoy defendiendo el pasillo, pero no podré aguantar mucho más. Ve al ascensor de servicio», ordenó Dante. «Negativo», dijo Rocco. Una ráfaga de disparos lo ahogó por un segundo. «Han cortado la electricidad. Estamos atrapados. Te ganaré tiempo. Toma el conducto de basura. Rocco, ve a poner a salvo a la chica». La línea se cortó. Siena miró a Dante. Por una fracción de segundo, la máscara del despiadado mafioso Don se resbaló, revelando un destello de dolor puro. Rocco no era solo un guardaespaldas, era familia. Pero la máscara volvió a colocarse en su sitio al instante. «Arriba», ordenó Dante, tirando de Siena para que se pusiera en pie. «Nos vamos». «¿A dónde?», Siena gritó, sobresaltándose cuando una bala perforó la puerta del frigorífico a pocos centímetros de su cara, salpicándolos con leche condensada. «Estamos en la planta 80, el conducto de la lavandería», dijo Dante, arrastrándola hacia un estrecho armario de servicio en la parte trasera de la cocina. Abrió la puerta de una patada. Dentro había una trampilla metálica que se utilizaba para enviar la ropa sucia al personal de limpieza del sótano. Estaba muy estrecha, era oscura y olía a detergente rancio. «Tienes que estar bromeando», tartamudeó Siena. «Es una caída directa al carro de la lavandería del sótano», dijo Dante. Guardó su arma y agarró un montón de delantales de chef que colgaban de un gancho. Se los enrolló alrededor de las manos y los brazos. «Yo voy primero para despejar el aterrizaje. Cuenta hasta 3 y luego sígueme. Mantén los brazos cruzados sobre el pecho. No respires hasta que toques el suelo». «Dante, no puedo». Él le agarró la cara,
con sus manos ensangrentadas enmarcando sus mejillas. La intensidad de sus ojos oscuros la silenció. Me has salvado la vida esta noche, Siena. Ahora, déjame salvar la tuya. Salta. No esperó una respuesta. Se lanzó al oscuro vacío metálico. Siena se quedó sola en el armario. Los disparos se hacían más fuertes. Podía oír botas pesadas crujiendo sobre los cristales en la sala de estar. Se acercaban. 1, 2, 3. Cerró los ojos y saltó. El descenso fue una aterradora y claustrofóbica mezcla de fricción y velocidad. El metal gemía a su alrededor. Ganó velocidad. El aire le silbaba en los oídos, gritando en la oscuridad. Justo cuando pensó que vomitaría por la fuerza G, salió disparada al aire libre. Aterrizó con fuerza sobre algo blando, pero firme, una pila de pesadas bolsas de lona para la colada. Dante ya estaba allí, sacándola del carro antes de que pudiera recuperar el aliento. ¡Muévete!, siseó. Estaban en el subsuelo, un laberinto de hormigón lleno de tuberías y generadores zumbantes. Hacía calor allí abajo y olía a grasa y ozono. Mi coche está en el garaje VIP, dijo Dante, guiándola a través de un laberinto de tuberías, pero lo tendrán cubierto. Necesitamos otra salida. Llegaron a una pesada puerta de acero con la inscripción Mantenimiento. Dante disparó al cerrojo con un tiro certero y la abrió de una patada. Dentro del garaje reinaba el caos. La alarma de incendios estaba sonando a todo volumen. Los rociadores echaban agua sobre los Ferrari y Bentley, valorados en millones de dólares. Dante recorrió con la mirada las filas. Entonces señaló una furgoneta Ford Econoline gris, sin distintivos, aparcada en una esquina. En el lateral ponía fontanería y calefacción. ¿Una furgoneta de fontanero?, preguntó Siena, limpiándose el hollín de la frente. No es una furgoneta de fontanero, dijo Dante, corriendo hacia ella. Sacó una llave de debajo de la rueda. Es un coche limpio, con revestimiento de Kevlar indetectable en las puertas. Motor de 500 caballos bajo el capó. Abrió las puertas traseras. Sube atrás. Quédate agachada hasta que te lo diga. Siena se metió en la parte trasera de la furgoneta, entre tuberías y cajas de herramientas. Dante se subió al asiento del conductor. El motor rugió al arrancar. No con el traqueteo de una furgoneta de trabajo, sino con el profundo rugido gutural de un motor de carreras. Salió disparado del aparcamiento, justo cuando las puertas del ascensor del garaje se abrían con un pitido. 3 hombres con equipo táctico salieron, levantando rifles de asalto. ¡Agárrate!, gritó Dante. No apuntó a la rampa de salida. Apuntó a los hombres armados. Siena gritó cuando la furgoneta se lanzó hacia adelante. Dante giró bruscamente en el último segundo, golpeando al hombre armado que iba en cabeza y haciendo que los demás se lanzaran detrás de un pilar de hormigón. Las balas rasgaron el lateral de la furgoneta, sonando como granizo sobre un techo de hojalata, pero el blindaje reforzado aguantó. Dante metió la marcha y subió por la rampa de salida, rompiendo la barrera de madera y saliendo a la calle 57. La ciudad estaba mojada y borrosa por la lluvia. Las sirenas sonaban en todas direcciones, convergiendo en la torre que acababan de abandonar. Dante se abrió paso entre el tráfico con la precisión de un cirujano, saltándose los semáforos en rojo y derrapando en las curvas, alejándose de los restos humeantes de su ático. Condujo en silencio durante 20 minutos, mirando constantemente por los retrovisores y tomando una ruta complicada que daba 3 vueltas sobre sí misma para asegurarse de que no lo seguían. Finalmente, redujo la velocidad. Se dirigían hacia el norte, cruzando el puente de Willis Avenue hacia el Bronx. El brillo de Manhattan se desvaneció detrás de ellos, sustituido por las sombras industriales de los almacenes y los astilleros. «Ya puedes venir delante», dijo Dante con voz ronca. Siena se arrastró entre los asientos y se sentó en el asiento del copiloto. Sus manos volvían a temblar incontrolablemente. Miró a Dante. Él miraba al frente, con la mandíbula apretada. La sangre empapaba la camisa blanca de su lado izquierdo, justo por encima de la cadera. «Estás sangrando», susurró ella. «Es solo un rasguño», dijo él con indiferencia. «Solo una herida superficial. Es mucha sangre para un rasguño, Dante. He tenido peores». Él la miró. «¿Estás herida?» «No, solo creo que dejé mi alma en el piso 80». Dante soltó una breve y seca risa. «Lo hiciste bien, Siena. La mayoría de la gente se queda paralizada. Tú te moviste». «¿A dónde vamos?» «Mi mundo se ha derrumbado esta noche», dijo Dante,
con la mirada recorriendo las oscuras calles del Bronx. Sal me ha traicionado. Mi bastión está comprometido. Alguien tiene a tu padre. No podemos confiar en los refugios. Tenemos que ir a un lugar que nadie conozca. Giró la furgoneta por un estrecho callejón detrás de un viejo edificio de ladrillo con las ventanas tapiadas. Un letrero descolorido sobre la puerta decía, Farmacia Ritchie, estima 1920. ¿Qué es este lugar?, preguntó Siena. El primer negocio de mi abuelo, respondió Dante, apagando el motor. Antes de las drogas, antes de las armas, los caballeros eran farmacéuticos, legítimos. Nadie ha estado aquí en 30 años. Está fuera de la red, sin cámaras, sin internet, sin calefacción. Se volvió hacia ella. La oscuridad del callejón los envolvía. Bienvenida a casa. La furgoneta Ford Econoline se detuvo con un traqueteo en un callejón desolado del sur del Bronx. El motor se apagó, sustituido por el incesante tamborileo de la lluvia contra el techo metálico. Dante no se movió. Agarró el volante con los nudillos blancos, con la respiración entrecortada. La adrenalina que había impulsado su huida se estaba evaporando, dejando atrás la fría realidad de una herida de bala. «Ya estamos aquí», dijo entre dientes. «La botica de Ritchie, el local de mi abuelo. Nadie la ha buscado en 30 años». Salió tambaleándose y tecleó un código en un teclado oculto. La puerta de acero se abrió con un chirrido, revelando un espacio que olía a lavanda seca, papel viejo y polvo. Dante accionó un interruptor y una sola hilera de bombillas desnudas cobró vida, iluminando hileras de frascos ámbar vacíos. Dio 3 pasos antes de que sus rodillas se doblaran. Dante. Siena se abalanzó sobre él y lo sujetó. Pesaba mucho. Era una pared de músculos densos y calor. Lo guió hasta un taburete de madera. «Estoy bien», mintió, presionándose el costado con una mano. La sangre se filtraba entre sus dedos, manchando la bata gris robada. «Estás entrando en shock», espetó Siena, con el miedo transformándose en concentración clínica. «¿Dónde está el botiquín?» «En la trastienda, debajo del suelo». Siena recuperó la caja metálica y una botella de vodka fuerte. Cuando regresó, Dante se había desabrochado la camisa. La herida en su costado izquierdo era un surco irregular y profundo. Sangraba lentamente, pero era profunda. «Tengo que coserla», dijo ella con voz temblorosa. «Vierte el vodka». Dante no dudó. Roció la herida. Su cuerpo se tensó y un gruñido gutural salió de su garganta, pero no se apartó. Siena se arrodilló entre sus rodillas y enhebró la aguja. «Háblame», jadeó Dante, con gotas de sudor en la frente. «Cuéntame sobre el alquimista». «No era un criminal», dijo Siena, perforando su piel. Perforar, tirar. «No. Era profesor. Mi madre enfermó. Necesitábamos dinero. Hizo un trabajo para la mafia para pagar la quimioterapia. Solo uno. Pero el diablo nunca te deja ir después de un solo trabajo». Ató el último punto y le puso una gasa con esparadrapo. «Listo». Levantó la vista. Dante la miraba fijamente. El dolor en sus ojos de obsidiana competía con una curiosidad oscura e intensa. Extendió su áspero pulgar y le apartó un mechón de pelo de la mejilla. El contacto le provocó una descarga eléctrica que le recorrió todo el cuerpo. «Tienes manos de cirujana», le susurró él, «y ojos de superviviente. ¿Por qué me salvaste, Siena? Podrías haberme dejado beberlo». «No lo sé», respondió ella, atrapada en su mirada. «Quizá estoy harta de que gane la muerte». Dante se inclinó hacia ella. El aire de la polvorienta habitación se evaporó. «Deberías tenerme miedo. Soy bueno». La besó. Sabía a cobre y vodka, una colisión desesperada. Siena se aferró a sus hombros desnudos, anclándose en su calor. Por un momento, la guerra exterior dejó de existir. Solo existía el hombre que la había secuestrado y la innegable atracción magnética entre ellos. Dante se apartó bruscamente, apoyando la frente contra la de ella. «No podemos. Tú eres la ventaja. Si me debilito, ambos moriremos». Se abrochó el abrigo, ocultando su vulnerabilidad. Se acercó a la ventana y miró a través de las tablas. «Tenemos que pensar. El mensaje en el teléfono de ese. El pájaro está en el nido». Siena se quedó helada. «Dante. Mi padre nunca me llamaba Siena. Su apodo para mí era Pajarito». Dante se quedó paralizado. Se giró lentamente. Si el mensaje se refería a ti, entonces no le estaban diciendo a tu padre que estaba a salvo. Le estaban diciendo que tú estabas en posición. Me utilizaron. Siena se dio cuenta del horror que se avecinaba. Sabían que yo tenía el olfato.
Sabían que comprobaría el vino. No era un asesinato, era un caballo de Troya para meterme en tu casa. Te querían a ti, dijo Dante con severidad, porque tú eres la clave de lo que sea que tu padre esté ocultando. De repente, el silencio se rompió. El antiguo teléfono de disco que había sobre la encimera, obsoleto desde hacía décadas, resonó en la silenciosa habitación. Dante lo miró fijamente. Los habían descubierto. Descolgó el auricular. Habla. Una voz distorsionada respondió. Hola Dante. Creo que tienes algo que me pertenece. Trae a la chica al astillero naval. Muelle 4, medianoche. Y si no lo haces, te enviaré la cabeza del alquimista en una caja. Dante colgó. Miró a Siena con el rostro endurecido como una piedra. ¿Quién era?, preguntó ella. El veneciano, respondió Dante. Mi tío, y tenemos una hora para prepararnos para la guerra. El Brooklyn Navy Yard era una ciudad fantasma de hierro oxidado y madera podrida, azotada por la implacable lluvia helada. El East River parecía petróleo negro agitado violentamente contra los pilotes. Dante aparcó la furgoneta a unos 400 metros, escondida detrás de una pila de contenedores de transporte. Revisó su arma por última vez, una Sig Sauer P-26 que había recuperado de un compartimento oculto en la botica. Le entregó a Siena una pistola más pequeña, un revólver de cañón corto. Tiene 6 disparos, dijo con voz baja y sin emoción. No tienes seguro. Apuntas y aprietas el gatillo. No lo dudes. Siena tomó el frío metal entre sus manos. Pesaba mucho, el peso físico de la línea que estaba a punto de cruzar. Nunca he disparado un arma. Apunta al centro de la masa, dijo Dante. La miró y su mirada se suavizó por una fracción de segundo. Extendió la mano, le acarició la nuca y le acercó la frente a la suya. Si las cosas salen mal, si caigo, corre. No mires atrás, desaparece. No me iré sin mi padre, susurró ella. Entonces vamos a buscarlo. Se movieron entre las sombras del astillero, pasando de un refugio a otro. El muelle 4 era un enorme almacén cavernoso con paredes de metal corrugado. La luz se filtraba por un hueco en las puertas correderas. El interior era vasto y olía a gasóleo y agua de mar. En el centro, iluminado por luces portátiles de construcción, había una escena sacada directamente de una pesadilla. Robert Brooks estaba atado a una silla metálica. Parecía más viejo de lo que Siena recordaba. Tenía el pelo blanco, la cara magullada y le faltaban las gafas. Temblaba. De pie junto a él había un hombre con una impecable gabardina marrón claro que sostenía un bastón con el mango plateado. Era mayor, quizá de unos 60 años, con el pelo plateado peinado hacia atrás y una cara que parecía tallada en granito. Lucio Cavallaro, el veneciano. A su alrededor había 6 hombres armados, mercenarios a juzgar por su equipamiento. Tecnología militar de alta gama. No se trataba de una banda callejera, era un ejército privado. Dante salió a la luz, con las manos extendidas a los lados, mostrando que aún no había desenfundado su arma. Lucio. La voz de Dante resonó en el almacén. El anciano esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Dante, mi sobrino favorito, tienes muy mal aspecto. Es helado. Vuelve a sangrar, dijo Dante, avanzando con paso firme. Siena se quedó en las sombras de una carretilla elevadora a 6 metros de distancia, con la pistola temblando en su mano. No pretendía matarte en el restaurante, dijo Lucio, apoyándose en su bastón. Quería ponerte a prueba para ver si habías perdido tu toque. Y tienes a Dante. Dejaste que una camarera desarmara mi mejor plan. ¿Por qué? Dante se detuvo a 3 metros de distancia. Te retiraste. Tienes la villa en Como. Tienes el dinero. No se trata de dinero. Lucio perdió la compostura. Golpeó una caja cercana con su bastón. Se trata de respeto. Diriges esta familia como una corporación. Haces tratos con los rusos, con los chinos. Has olvidado quiénes somos. Somos caballeros. No negociamos. Conquistamos, señaló a Robert Brooks. Así que decidí reiniciar el tablero. Matarte. Inculpar a los rusos usando el cianuro, uno de sus favoritos, y recuperar el control. ¿Y la chica?, preguntó Dante, con la mirada fija en las sombras donde se escondía Siena. Cabos sueltos. Lucio se encogió de hombros. Tiene la nariz. Una anomalía genética. Peligrosa. Igual que su padre. Robert Brooks levantó la cabeza. Tenía el labio partido. Siena, corre, croó. Lucio se giró y le dio una bofetada al anciano. Cállate, alquimista. Siena jadeó. El sonido fue débil, pero en el almacén
con su eco, fue suficiente. Lucio giró la cabeza hacia la carretilla elevadora. «Sácala». Dos mercenarios se acercaron al escondite de Siena. Ella entró en pánico. Salió, levantando el revólver. «¡No me toquen!», gritó. Lucio se rió. «Mira eso, el pajarito tiene garras. Baja el arma, querida, o le pongo una bala en la rodilla a tu padre». Uno de los mercenarios apuntó con su rifle a la pierna de Robert. Siena se quedó paralizada. Lentamente, bajó el arma. Un mercenario se la arrebató de las manos y la empujó hacia adelante hasta que quedó junto a Dante. ¡Qué romántico! Lucio se burló, rodeándolos, el rey y el porno. «¿Sabes, Dante? Esperaba que la sacrificaras. Eso es lo que habría hecho tu padre». «Mi padre era un monstruo», dijo Dante con frialdad. «Y tú también. Soy un mal necesario», respondió Lucio. Sacó un mechero dorado del bolsillo y lo abrió. Miró una pila de cajas cerca de la pared marcadas como materiales peligrosos. «Siena», dijo Dante con una voz increíblemente tranquila. «¿Recuerdas lo que me dijiste sobre el olor a almendras amargas?» Siena lo miró confundida. «Sí». «¿Qué pasa?» Dante siguió mirándola a los ojos. «Cuando mezclas cianuro potásico con un oxidante, como por ejemplo la lejía industrial que hay en ese palé de ahí». Los ojos de Siena se dirigieron rápidamente al palé que había detrás de Lucio. Barriles azules, hipoclorito de sodio, lejía industrial utilizada para limpiar los cascos de los barcos. Pero allí no había cianuro, solo lejía. Entonces lo vio. En el suelo, cerca de la lejía, había una bolsa derramada de polvo blanco procedente del lugar donde los mercenarios habían estado moviendo la carga. No era cianuro. Estaba etiquetado como fertilizante de nitrato de amonio. Dante no sabía de química. Estaba adivinando, pero le indicaba que utilizara el entorno. Lejía y amoníaco, gas cloramina, o si el nitrato de amonio se mezclaba con combustible. «Dante», susurró ella, «el suelo está mojado. Combustible diésel». Dante sonrió. Era una sonrisa aterradora, como la de un lobo. «¡Lucio!», gritó Dante. «¿Quieres hacerlo a la antigua?» «Bien, hagámoslo a la antigua». Dante no buscó su pistola, buscó su mechero. Lucio parecía confundido. «¿Qué estás haciendo?» «Quémalo todo», dijo Dante. Lanzó el mechero, no a Lucio, sino al charco de combustible diésel que goteaba de la vieja carretilla elevadora detrás de la que se había escondido Siena. El combustible se incendió al instante. Una línea de fuego recorrió el suelo de hormigón. No alcanzó la lejía. Alcanzó la pila de trapos viejos y aceitosos y los palés de madera junto al nitrato de amonio. «¡Fuego!», gritó un mercenario. «¡Matadlos!», gritó Lucio. Pero la distracción funcionó, ya que las llamas se elevaron, creando una pared de calor y humo. Dante se movió. Dante no fue a por Lucio. Se lanzó hacia Siena y su padre. Los derribó a ambos, volcando la silla y protegiéndolos con su cuerpo mientras los mercenarios abrían fuego. Las balas rebotaban en el suelo de hormigón a su alrededor. «¡Detrás de la columna!», rugió Dante, arrastrando a Robert por el cuello mientras empujaba a Siena hacia una gruesa viga de hormigón. El almacén se estaba llenando de humo negro. El fuego se propagaba rápidamente, lamiendo los barriles de productos químicos. La lejía. Siena tosió, con los ojos llorosos. «Si el fuego derrite esos barriles de plástico, los gases nos matarán a todos antes que las balas. Entonces tenemos que ser rápidos», dijo Dante. Salió de detrás de la columna y disparó 3 tiros. 2 mercenarios cayeron. «Quedaos agachados», ordenó. Dante corrió hacia el humo. Era una sombra, un espectro que se movía a través de la neblina. Conocía este juego. Los hombres de Lucio eran soldados a sueldo. Luchaban con tácticas y cobertura. Dante luchaba con rabia. Siena desató las manos de su padre con dedos temblorosos. «Papá, ¿estás bien?» «Siena». Robert lloró abrazándola. «Lo siento mucho. Tenía que hacerlo. Dijeron que te matarían si no lo hacía». «No pasa nada». Ella lo tranquilizó, buscando una arma en la habitación. Vio su revólver de cañón corto tirado en el suelo a 3 metros de distancia. «Quédate aquí». Siena se arrastró hacia el arma. El calor era ahora intenso. Los bidones de plástico de lejía comenzaban a deformarse. De repente, una mano la agarró por el tobillo. Gritó mientras la arrastraban hacia atrás. Lucio se alzaba sobre ella con el rostro desencajado por el odio. Había perdido su bastón. Le apuntaba a la cabeza con una pistola plateada. «Lo has estropeado todo», espetó Lucio.
Pequeña bruja, amartilló el arma. ¡Bang! El cuerpo de Lucio se sacudió, pero no cayó. Miró hacia su pecho. No había sangre. Levantó la vista. Dante estaba al otro lado del fuego, con la pistola levantada, pero se había quedado sin munición. La corredera estaba bloqueada. Lucio soltó una risa seca y ronca, vacía. Levantó la pistola hacia Dante. «Adiós, sobrino». La mano de Siena encontró el revólver en el suelo. Rodó sobre su espalda. No pensó en el retroceso. No pensó en la moralidad. Pensó en la copa de vino. Pensó en el hombre que se había cosido su propia herida en una botica. Apuntó al centro de la masa. Crack, crack. Apretó el gatillo 2 veces. Lucio trastabilló hacia atrás. 2 flores rojas aparecieron en su gabardina marrón. Miró a Siena con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Abrió la boca para hablar, pero solo le salió sangre. Se desplomó hacia atrás y cayó sobre el derrame químico que se mezclaba lentamente con la espuma contra incendios. El almacén crujió. El techo metálico se deformaba por el calor. «¡Dante!», gritó Siena. Dante corrió hacia ella, la levantó y luego agarró a su padre. «Tenemos que irnos». Los gases salieron tambaleándose del almacén a la fría y lluviosa noche, justo cuando los barriles del interior se rompían. Una nube de gas acre de color amarillo verdoso salió de las puertas del muelle, mezclándose con el humo negro. Corrieron hasta que les ardieron los pulmones y se desplomaron detrás de la pila de contenedores de transporte donde estaba escondida la furgoneta. Dante se apoyó contra el metal, jadeando en busca de aire, agarrándose el costado. Los puntos se habían roto definitivamente. La sangre fresca manchaba su abrigo. Siena se sentó en el asfalto mojado, sosteniendo la mano de su padre, pero con la mirada puesta en Dante. Él la miró. La lluvia le lavó el hollín de la cara. Parecía agotado, maltrecho y más vivo que nunca. Se acercó a ella y se arrodilló, ignorando el dolor. Le tomó las manos, que ahora estaban manchadas de aceite y residuos de pólvora. «No has huido», dijo en voz baja. «Te lo dije», respondió Siena con voz firme. «Estoy harta de que gane la muerte». Dante miró a Robert Brooks. «Robert, eres un hombre muerto. El alquimista murió en ese incendio. ¿Lo entiendes?» Robert asintió con la cabeza, tragando saliva. «Lo entiendo. Te ayudaré a empezar de nuevo», dijo Dante. «Suiza o la feroz Patagonia, algún lugar donde nadie te busque. Tendrás dinero, tendrás seguridad, pero nunca podrás volver a Nueva York». Robert miró a Siena y a mi hija. Dante volvió a mirar a Siena. La intensidad de esa mirada la hizo estremecerse a pesar del calor del fuego lejano. «Tiene una opción», dijo Dante. «Puede irse contigo, desaparecer, empezar de nuevo». «Oh», preguntó Siena. «O se queda», dijo Dante. «Conmigo en las ruinas». Siena miró a su padre. Vio el amor en sus ojos, pero también vio la distancia. Él pertenecía a un pasado que ya se había ido. Luego miró a Dante, el hombre que la había salvado, el hombre al que ella había salvado, el hombre que sabía a peligro y olía a tormenta. Se dio cuenta de que la camarera que servía agua en Callum también había desaparecido. Había muerto quemada en ese almacén. «Papá», dijo en voz baja, besando la mejilla de su padre. «Ve y sé libre». Robert Brooks miró a Dante, luego a su hija. Vio el cambio en sus ojos, el acero que ayer no estaba allí. «Ten cuidado, pajarito», le susurró. Robert se dirigió hacia la furgoneta. Dante se levantó y le tendió la mano a Siena. «No hay vuelta atrás después de esto, Siena. Serás el objetivo. Serás la debilidad que intentarán explotar. Nunca estarás a salvo». Siena le tomó la mano. Se incorporó hasta quedar frente a frente con el diablo de Nueva York. Se inclinó hacia él, rozándole la oreja con los labios. «Que lo intenten», susurró. «Ahora sé cómo mezclar el veneno». Dante la rodeó con el brazo por la cintura y la atrajo hacia él. La besó, esta vez no con desesperación, sino con una promesa ardiente y posesiva. Detrás de ellos, el almacén se derrumbó con un estruendo, lanzando chispas en espiral hacia el cielo negro. Pero ninguno de los dos miró. Solo se miraban el uno al otro. El rey tenía a su reina y la ciudad era suya. Siena Brooks no solo olió el cianuro, inhaló la oscuridad de un mundo al que nunca debió entrar. De camarera en las sombras a mujer junto al trono, su viaje demuestra que, en el juego del poder, la química es el arma más peligrosa de todas. Ella salvó al monstruo y él, a cambio, le dio el reino. Pero recuerda,
Todos los reinos se construyen sobre cenizas. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías dejado que el vaso tocara sus labios? ¿O habrías iniciado una guerra? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado esta historia de traición, ciencia y romance oscuro, dale al botón de me gusta. Ayuda mucho al canal. Y no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte la próxima historia. Hasta la próxima. Cuídate.